Bueno, faltaba ver modelo de Einstein. Este modelo sirve para describir en forma sencilla las ramas acústicas. No, perdón, ópticas. ¿Sí? Que son las ramas de alta energía. En esas ramas, la oscilación más importante es la oscilación interna. ¿Ok? Entonces, como un modelo súper simplificado de esa situación, uno puede pensar que cada sitio, los sitios están desacoplados unos de otros, ¿está bien? Pero el acoplamiento interno dentro de cada sitio es el importante, o sea, está súper acoplado internamente. Entonces es como si uno tuviese N osciladores independientes y osciladores a la misma frecuencia, en el caso que, ¿sí? ¿Sí? Uno si está analizando una rama óptica, está pensando en un par de átomos dentro de un sitio. ¿Sí? Si hay más ramas ópticas, eso habrá tantas ramas ópticas como átomos dentro de ese sitio. ¿Está bien? Menos uno, ¿no? Pues si vos tenés un solo átomo en el sitio, no tenés ramas ópticas, son todas acústicas. Entonces, si uno hace esa simplificación, uno lo que tiene en realidad son N osciladores y todos de una misma frecuencia. Okay. ¿Sí? Que sería la oscilación esa interna. Y bueno, esa frecuencia la vamos a llamar omega 0. Entonces, ahora el análisis es sencillo. Este N es la cantidad de sitios que hay. Si uno piensa en que cada sitio hay un par de átomos, o sea, sería una cantidad de pares. ¿Está bien? De pares de átomos. Sí. Y otra cosa es, o sea, uno va a tener N osciladores y cada uno de esos osciladores va a tener una cierta cantidad de fonones. ¿Está bien? Okay. La cantidad de fonones que tiene cada uno de esos osciladores está dado por esta cantidad. Que lo habíamos visto La clase más. en la Vale, clase bien. pasada. ¿Está bien? O sea, eso sería la cantidad de fonones que tiene cada uno de esos osciladores en equilibrio térmico con un reservorio térmico inmenso. Bien, si cada uno de esos osciladores tiene esa cantidad de fonones, ¿sí? Y uno suma para cada uno de esos osciladores la energía, uno lo que va a obtener es esta cantidad. O sea, esta cantidad sería la energía, ¿sí? En equilibrio térmico, o sea, la energía media en equilibrio térmico del sistema. Sí. Bien, uno podría haber arrancado directamente con la formulita, la definición de la fórmula de la energía era D de omega, H barra omega, y a la menos beta más beta, H barra omega, menos 1. Y bueno, ahí está, de acá surge que el D de omega es en realidad un n por una delta de Dirac. ¿Está bien? Para que la integral colapse en ese término. Sí.
Bien, esto es, o sea, este es el modelito, es un modelo para cada rama óptica. ¿Está bien? O sea, si uno tiene, como en el problema del diamante, uno tiene 3 ramas ópticas, esas 3 ramas ópticas podrían tener 3 frecuencias diferentes. Entonces tendríamos que, a ver, por ejemplo, si tengo el caso de, en el caso del diamante que vamos a ver, las 3 ramas ópticas tienen la misma frecuencia, está degenerada, pero vamos a suponer un caso que esté degenerado, que no esté degenerado, en el caso que tenga 3 ramas ópticas de frecuencia omega 1, omega 2 y omega 3. O sea que en ese sentido no están degeneradas, pero sí vos podés tener, además vos tenés la cuestión de la polarización, esa vibración de ese par de átomos de cada oscilador se puede dar en cada una de las 3 direcciones. ¿Está bien? Sí. O sea que si uno quiere hacer la cuenta bien, para este caso, que está en 3 dimensiones, ¿sí? Vamos a poner. O sea, tenemos 3 dimensiones y además tenemos 3 frecuencias. Y esas 3 frecuencias surgen porque uno tiene 3 grados de libertad interno. Si uno tiene 3 grados de libertad interno en términos de átomos, eso quiere decir que en vez de tener un par de átomos, tenemos 4. Uno podría, a ver, No, ahí no me sonamos, cuenta. ¿no? A ver, si tenemos un par de átomos, estos átomos pueden oscilar así. ¿Está bien? Eso sería una oscilación. Sí. Si tenés 3 átomos, tendrías, ¿te acordás en física 4 que vimos los modos, ¿sí? Los modos de oscilación en péndulos acoplados? Sí. En péndulos acoplados, por ejemplo, si vos pensás esto en péndulos acoplados, esto tendría 2 módulos de oscilación. El modo fundamental, en donde todos oscilaban de la misma manera, ¿está bien? Esto está acoplado. Y el otro que era, ¿sí? El modo excitado, que iban en contrafase. Sí. ¿Está bien? Bueno, este modo que es el fundamental es el que correspondería a las ramas acústicas. Porque en las ramas acústicas el sitio se mueve como un todo. Ahora vamos a ver un ejemplito. ¿Está bien? En las ramas acústicas, ¿sí? Las oscilaciones internas no están. Está la oscilación como si fuese una traslación. ¿Está bien? Bien. Entonces, este correspondería al caso, este que está acá, sería el caso óptico, y este que está acá, el acústico. Todo esto es muy cualitativo, pero es para que uno tenga una idea de lo que está haciendo. Uno si tiene 3, ¿sí? Uno va a tener, si piensa en péndulos acoplados, el acústico, y va a tener, uno era, un modo era, creo que era este, en donde el nodo del medio quedaba quieto, ¿sí? Sí. Y el otro era en el que el nodo del medio tenía el doble de amplitud, ¿sí? Del resto. O sea, quedaba algo así. ¿Está bien?
Sí. Bueno, esta sería la acústica, esta sería la óptica, y esta sería otra rama óptica. Son dos ramas ópticas porque tenés dos oscilaciones internas diferentes. Sí. Esto como para tener una idea de lo que está pasando. Después cuando uno se olvida un poquitito de esto. Bueno, ahora si tenemos omega 1, omega 2 y omega 3, eso significa que adentro del sitio en vez de tener 2 átomos tenemos 4. ¿Está bien? Bien. Porque a medida que vas agregando átomos adentro del sitio, estás agregando grados de libertad internos. Sí. Perfecto. Entonces, la fórmula de omega para este caso sería 3, falta el n, 3n delta omega menos omega 1 a 3n. ¿Se entiende? Sí. Esa sería, ¿sí? Caso 3D más base 4. Genial. Bien. Bueno, ¿para qué uno hacía estos modelitos sencillos que son el de Debye para las acústicas y el de Einstein para las ópticas? ¿Sí? Uno hacía estos modelitos sencillos, era para poder hacer un cálculo rápido, digamos. Uno puede calcular rápidamente, por ejemplo, el calor específico. ¿Está bien? Ya habíamos hecho el cálculo del calor específico usando Debye en la clase pasada. Ahora lo podemos hacer usando el modelo de Einstein. Ahora, si la energía es h barra omega n, que es una constante, h barra omega que también es una constante porque es omega 0, es el único lugar donde entra la temperatura es en la exponencial. ¿Está bien? Sí. Entonces uno puede acá hacer el análisis a temperaturas bajas y temperaturas altas. Vamos a hacer el análisis antes de derivar y después derivamos lo que nos queda. Si hacemos el análisis antes de derivar, a temperaturas bajas, fíjate, a temperaturas bajas el B tiende a infinito, se hace grande. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. O sea que la U va a ser proporcional a E a la menos beta H barra omega 0. Bueno, uno podría derivar eso. Si uno deriva eso, nos queda que el calor específico va a ser proporcional y menos 1 va a quedar algo así como E a la menos beta H barra omega 0, y la derivada con respecto al tiempo de lo adentro va a ser algo que salga con T al cuadrado. Si no me equivoco, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, ese sería el comportamiento para usando el modelo de Einstein de una rama óptica. Y en el caso de una rama acústica, habíamos visto que el comportamiento era con T al cubo, ¿no? Estamos hablando de Sí. temperaturas bajas con T al cubo.
Entonces uno lo que tendría que mostrar es cuál gana de las dos. Lo que sucede es que gana la acústica, ¿sí? Primero veamos a dónde tiende la óptica. Uno para eso, acá tenemos una, ¿cómo es que se dice? Una indeterminación. La óptica va a tender a, cuando t tiende a 0, ¿sí? Numerador y denominador tiende a 0. Sí. ¿Está bien? O sea, con una indeterminación que hacemos, aplicamos L'Hopital. Si aplicamos L'Hopital y derivamos con respecto a t arriba y abajo, ¿qué me queda? Me queda e a la menos beta h barra omega 0. No, bueno, sí. Sobre t al cuadrado, ¿sí? Y esto me queda 2t. ¿Está bien? Ujú. Sí. O sea que me queda e a la menos beta h barra omega 0 sobre t, más allá del 2, que de vuelta es una indeterminación, pero si yo hago lo mismo... Ah, no, t al cubo me queda. Ah, ¿No? tenés razón. ¿Sí? Me queda esto es igual a t al cubo. 2T Estoy, cubo. Ujú. sí, estoy de Guatemala en Guatepeor. A ver si lo hago al revés y me va a quedar al revés. Me queda t cubo sobre. O sea que por ese lado no me va a servir porque sigue teniendo la indeterminación. A ver, pensando en lo que nos daba, hagamos esta cuenta. Ya sé que no es lo que tenemos acá, pero pensemos en esta cantidad. Y después cómo da. Sobre t al cubo. ¿Sí? Eso. No, no estoy diciendo que eso es el calor específico ni nada. Hagamos a cuenta. Si yo hago Ujú. L'Hopital ahí, lo que me va a quedar es que esto va a tender en el límite a... ¿no? Porque ahí baja un t al cuadrado. No, y ese t al cuadrado con el de abajo queda t a la cuarta, peor. ¿Está bien lo que estoy haciendo? O sea, no digo que eso no esté mal que suceda. Lo que estoy diciendo es, no me sirve para... O sea, lo que quería mostrar es que al ser una exponencial, siempre que tenés una exponencial decreciente, le gana cualquier cosa. ¿Está bien? Ujú. Bien. Así que en realidad tiende a 0. Faltaría ver desde el punto de vista matemático cómo lo podríamos probar. O sea, la exponencial es a e a la menos beta h barra omega, le gana al t al cuadrado, a t al cubo, a cualquier cosa le gana. ¿Sí? Así que es por eso que a temperaturas bajas, ¿sí? La rama óptica no interesa. O sea, a las temperaturas bajas, la rama óptica pierde frente a la acústica, en el sentido de, ¿sí? Que la que determina la dependencia con la temperatura es la acústica. ¿Ok? Y a temperaturas altas, ahí me tendría que ver una cuentita que lo justifique un poquitito mejor. Y a temperaturas altas, pongo rojo porque es temperatura alta. ¿No? Chiste malo. Esto hacemos, creo que era lo mismo, nos quedaba algo parecido en, fíjense, no, fíjate, nos queda que más, eso va a ser, ahí sí, lo que puedo hacer es pensar que esto es
e a la x menos 1 con el x tendiendo a 0. ¿Está bien? Si yo hago eso, yo puedo pensar que e a la x es 1 más x. Desarrollo a primer orden de Sí. Taylor alrededor del 0. ¿Mm? Entonces me queda 1 sobre x. ¿Está Ujú. bien? Sí. Ok. Por lo tanto, cuando yo derive, yo lo que tengo que hacer es derivar con respecto a, estoy hablando de la energía, ¿no? Bien. Si yo hablo del calor, yo lo que tengo que hacer es derivar respecto a la temperatura ese 1 sobre x. ¿Está bien? Sí. Entonces, eso me va a quedar menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Y la derivada con respecto de lo de adentro con respecto a la temperatura. Y la derivada de lo de adentro es, ¿sí? Lo de adentro es, El beta H barra. claro, beta h barra omega. Eso va a ser igual a, el beta es 1 sobre t, me queda de vuelta la 1 sobre, me queda menos 1 sobre el x cuadrado es beta h barra al cuadrado, omega 0, todo esto al cuadrado. Acá el h barra omega sale afuera, me divide una constante de Boltzmann, me queda menos 1 sobre t al cuadrado. ¿Está bien? Acá este Sí. menos con el menos se va, el beta es 1 sobre t al cuadrado. ¿Está bien? Entonces me queda una cosa que es una constante, altas temperaturas, porque no depende del tiempo, que es lo que nosotros también sabemos. Es Sí. la reglita esa que es, o sea, si uno hace las cuentas, acá lo que va a obtener es NK, el calor específico. ¿Mm? Bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado porque acá hay que enchufarle, ¿sí? la, la base, digamos, la cantidad de, digamos, de polarizaciones que haya, ¿sí? Y la estructura interna, ¿está bien? Que habíamos Ok. dicho que si, bueno, si tenés P átomos, uno tendría acá que tendría que poner P menos 1, ¿está bien? Eso suponiendo que todas tienen la misma frecuencia, pero bueno, si cada una de las ramas ópticas tiene frecuencia diferente, listo, no pondríamos eso. Solamente pondríamos las polarizaciones. Incluso puede suceder que para polarizaciones diferentes haya diferentes frecuencias. ¿Está bien? Nosotros no estudiamos ese caso, pero eso sucedería en el caso de, ¿te acordás que nosotros poníamos una matriz de identidad de 3x3 a medida que construíamos la matriz dinámica? Sí. ¿Sí? Esa matriz identidad era identidad porque había cierta isotropía. Ahora, puede haber podemos ver un casito donde eso no sucede. Por ejemplo, en nuestro modelo de resortes, eso tiene que ver con que la longitud natural de resortes sea diferente de cero. ¿Sí? Cuando sucede Bien. eso, esa matriz deja de ser la identidad. Pero bueno, es para avisarte nada más que incluso puede haber polarizaciones diferentes y con frecuencia diferente. ¿Está? Perfecto. Sí. Eso sería lo que falta de el teórico. No, del teórico también falta, que es importante después para que vayamos a las cuentas, si bien creo que después se usa solamente en casos sencillos, cómo es el d de omega en el caso general. Habíamos visto en el caso donde había una
dependencia, o sea, un caso tridimensional, pero donde la relación de dispersión solamente dependía del módulo de K, pues teníamos cierta isotropía, ahí vos lo que podías hacer era esto. Diferenciar al cubo de K sobre delta K. Y acá, como había cierta isotropía, este diferencial de omega, este omega era una función solamente del módulo de K. ¿Sí? Por ejemplo, en el sólido, ¿sí? El sólido elástico continuo, ¿sí? Sí. Es lo que sucede, y esto lo podíamos aplicar al modelito de Debye. Uno que hacía era, bueno, esto lo reemplazábamos en esféricas por diferencial de K, K al cuadrado, 4pi, y esto que era 2pi al cubo sobre el volumen de replicación del metal. Ujú. Entonces, uno podía de acá, ¿sí? Hacer la cuenta, digamos, podía obtener de omega igual a, te queda acá al cuadrado, b, 2pi al cubo. No voy a hacer la cuentita esa, porque lo que quiero mostrar es que acá abajo va el omega prima. ¿Está bien? Pero es el omega prima de K, es la derivada en una sola dimensión esto. ¿Está bien? Porque es una función en una Sí. sola dimensión que es el módulo de K. El caso, eso no es un caso general. Esto no es general. El caso general es en donde omega es una función de... ¿Está bien? Ujú. En la dirección, sí. Claro, entonces ahí esta cuentita se complica. ¿Por qué? Porque uno lo que tendría que hacer es lo siguiente. Acá está, hasta ahí está muy bien. Este delta acá lo podemos reemplazar, en el caso tridimensional sería 2pi al cubo sobre b. Eso está muy bien. Pero este diferencial al cubo K, lo que está asumiendo es que vos estás agarrando un espacio, ¿sí? En donde la frecuencia pasa de valer omega a omega más diferencial omega. ¿Está bien? Entonces, en realidad ese diferencial al cubo de K es una integral que va en ese cachito de volumen, y ese cachito de volumen, suponete que vos estás en 2 dimensiones, eh, podría ser así. Bueno, justamente te tiene alta simetría, no quiero mostrar eso. ¿Mm? ¿Ya? Entonces estás tomando este volumen, y en ese volumen está rodeado por una superficie donde el omega vale omega, y el omega vale omega más diferencial omega. Bien. Entonces, uno puede pensar que este diferencial de omega, si uno se pone acá, ¿sí? Y toma el gradiente de omega, ¿sí? Entonces, esa flechita sería el gradiente de omega, ¿sí? Que es el máximo crecimiento de omega. Sí. Y si uno lo multiplica escalarmente por un diferencial de K, ¿sí? Y si ese diferencial de K está en la misma dirección que el gradiente, y vamos a llamarle ese diferencial de K perpendicular, esto va a quedar como gradiente de omega por diferencial de K perpendicular. Y a la vez, el diferencial al cubo de K, que sería toda esta área, ¿sí? El diferencial al cubo de K, uno lo puede pensar como es un diferencial de superficie de K, donde el omega vale constante por, ¿sí? Eso sería la base y la altura, el K perpendicular. ¿Está bien? Entonces la ecuación que uno le queda es D de omega, densidad de estados,
por todo eso, que sería, todo esto es d de omega, ¿sí? ¿Está bien? Seguime porque me puedo equivocar, ¿eh? D de omega, que a la vez ese d de omega es igual a... Eso es igual a 2pi al cubo sobre b, integral delta b. Ahora, no, esa integral la vamos a hacer en la superficie, porque yo ya ahora estoy distinguiendo el diferencial de k. Esa sería una superficie en donde el omega vale omega. ¿Está bien? Y ahí pondría diferencial superficie K por diferencial K perpendicular. Es esto que estoy poniendo acá. Base por altura. ¿Está bien? Entonces, yo lo que puedo hacer acá es simplificar esto con esto. Pasar el gradiente dividiendo. Y lo que me queda es una integral de superficie sobre una superficie donde omega vale esto. ¿Está bien? Obviamente tiene sentido que esa superficie sea en la primera zona de Brillouin nada más. Diferencial superficie, donde el omega vale eso, sobre el módulo de gradiente de omega. ¿Ah? Y ese gradiente de omega es la velocidad, el módulo de la velocidad de grupo, porque el gradiente de omega es la velocidad de grupo. Algo que habías preguntado, ¿sí? ¿Te acordás que nos metimos eso no me preguntabas? Yo como que no te entendía, porque después vi el video, pero físicamente me decís, pero física, y yo te decía, la velocidad de grupo. Bueno, si querés, eso lo repasamos un poco. Esto es velocidad de grupo a nivel vectorial, pero acá me estoy tomando el módulo, es la velocidad del grupo, ¿sí? Sí. En módulo. O sea que la formulita final sería que para obtener, en un caso general, la densidad de estados, vos lo que tenés que hacer es, estás analizando una sola rama, ¿no? Vos estás viendo la densidad de estado de una de las 3P ramas que haya. ¿Ah? Para ese caso, o sea, no tenés que contar polarización, porque estás analizando una sola rama. Una sola. Para ese caso, la densidad es esta definición. ¿Está bien? Entonces, si vos ya sabés cómo es, si sé cómo es la relación de dispersión, omega, que en este caso va a ser omega de kx, ky, kz, caso completamente general, yo podría, por lo menos formalmente, hacer el cálculo este. Bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso sería lo último. Ahora pasemos a... yo me apiolé, supuse que no iban a hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer, esto después lo cuelgo. Te voy a mostrar cómo sería lo que había que hacer. Mira el pelo, cómo lo tengo, che. Tengo que usar otro shampoo. Oh, no, es que se me está cayendo ya. Vamos a compartir. El archivo ese que había que llenar en el caso que ustedes sí hubieran hecho eso, que es el de diamante. A ver cuál era, porque había uno que si te lo muestro está el resultado.
Bueno, no importa. Bueno, a ver. Ah, acá está. Ves que decía completar y acá está la parte completada. Si hago clic ahí, está el resultado que quiero que obtenga. ¿Está bien? Entonces, vayamos un poquitito a ver si... ¿Qué es lo que viene después? O sea, una vez que vos obtenés la matriz dinámica, ¿qué haces? La diagonalizás y la resolvés. Uno tendría que resolver la matriz dinámica para cada K diferente. ¿Ok? Porque la matriz dinámica depende de K. Y ese K pertenece a la primera zona de Brillouin. Entonces, si uno lo que quiere hacer es, a partir de la matriz dinámica, obtener las ramas y a partir de las ramas obtener las propiedades térmicas, es un lío. ¿Está bien? Bueno, en matemática no. Estoy haciendo propaganda de matemática. Acá hacemos el mismo calculito que antes. Todo esto lo vimos, ¿te acordás? Sí. Que te servía para ver cómo construir la matriz dinámica. Acá supuestamente lo completamos, acá se completó. O sea que la tengo que ejecutar igual. A ver si se puede ejecutar sin mostrarlo. Evaluar. Ajá. Se pudo. Bueno, acá te construís la matriz dinámica. Sí. Fíjate que acá estoy usando el caso general en donde la base tenga átomos con masas diferentes. ¿Sí? Sí. El D1, el D1-2 ya está construido. Esta definición tiene que ver con que uno puede hacer el cálculo más rápido usando los kernels. Esta computadora tiene 8 kernels. Vos con esta... Cualquier cosa apretás F1 y podés ver qué es lo que hace, ¿no? Sí. Vos tenés... Yo tengo más, no sé si tengo más procesadores, pero yo puse 8 procesadores. Vos lo que podés hacer es que esos 8 procesadores compartan esa definición para que después puedas hacer un cálculo. Y después la mostrás acá. Obviamente esto no lo vamos a mostrar, así que... Aquí creo como misterio. Lo resolvemos. Ahí la definís. ¿Está bien? ¿Te acordás que con este array flatten lo que hacía era esa matriz de matrices la convertías en una matriz plana, digamos, como es ahí? ¿Sí? Okay. Bien, y después viene la cuestión del cálculo. Para el cálculo no queda otra, para hacerlo más o menos sencillo, que tomar valores específicos de la constante de resorte y la masa. ¿Mm? En este caso no sería un caso de diamante porque la masa sería es diferente. Y estoy tomando ¿sí? La constante de resorte vale 3 y 1 para los segundos vecinos. 3 para el primer vecino, ¿sí? Que serían los rojo y negro, y 1 para los otros. Bien. Bien, y ¿No ya son cualquiera o los tiene que tomar no, según algún criterio? ¿acá qué? ¿Cómo me dijiste? Los valores que uno les da a los constantes de los resortes. No, bueno, ese sería un tema, porque uno tendría que ir ese sería un lindo tema. Uno tendría que ir a los datos experimentales, ¿sí? Y proponer algo según los datos experimentales o por hacer el cálculo y en función de los cálculos ver cómo acomodan los datos experimentales para que el cálculo dé como tiene que dar. ¿Está bien? Ahora yo lo que voy a hacer es, le doy eso nada más, pero bueno, veo qué curvas obtengo esto para el calor. ¿Ok? Bien, acá lo que voy a hacer es calcular los valores para cada uno de los K. Fíjate que acá el K lo estoy definiendo en un cubo. Numéricamente,
¿sí? Que va de menos 2pi a 2pi en cada dirección y tiene 20 pasos. O sea, lo discretizo en 20 por 20 por 20. ¿Sí? O sea que serían en total 800 puntos. ¿Tá? Esto lo ideal es hacerlo bien en la primera zona de Brillouin. Ahora vamos a ir a la primera zona de Brillouin, pero ahora yo no estoy usando la primera zona de Brillouin. Ahora estoy definiendo un espacio que seguramente contiene la primera zona de Brillouin. ¿Está bien? Pero es simplemente para graficar los omegas, ver que anda bien la cuestión de la diagonalización. Bueno, me construyo una tabla, ¿sí? Que va a tener como datos el lugar y como el lugar, una lista que tiene en primer lugar el lugar donde estoy calculando, que es KX, KY, KZ, y en el segundo lado los autovalores. ¿Ok? Bien. Sí. Acordate que los autovalores son los omega al cuadrado, ¿no? No son los omegas. ¿Sí? Uso los parámetros que están acá, tomo parte real, asumo que eso está bien, digamos, asumo que no tiene parte imaginaria, pero cuando uno hace estos cálculos, la parte imaginaria te da 10 a la menos 17, ¿no? Aparece como un número despreciable, así que hay que tomar parte real. Si no tomara parte real, creo que las cosas andan igual bien. El n simplemente es para que sí aparezca numéricamente. Bueno, hago el cálculo, bueno, y acá está lo interesante. Este parallelize lo que hace es, fíjate que vos tenés que hacer 800 cálculos acá, ¿no? Independientes, ¿no? Porque son 20 en una dirección, 20 en la otra, y 20 por 20, 40 por 20, 800. ¿Sí? O sea, cuando vos tenés esto, que vos tenés que hacer 800 cálculos independientes, que no son secuenciales, uno no depende del otro, lo que te conviene a vos es paralelizar el cálculo. ¿Está? O sea, decirle que justo tengo 8, quiere decir que 100 cálculos va a un kernel, 100 cálculos va al otro, ¿está? Y se hace 8 veces más rápido. ¿Se entendió? ¿Sí? Y este flatten lo que hace también es aplanar, pero eso tiene que ver con cómo lo voy a usar después. Pero eso es para que después yo pueda definir una cosa acá que Google Matemática usa, es a partir de los datos de cierta posición e interpola. Se crean funciones continuas interpolando esos valores. Bien. Bueno, y acá escribo las 6, bueno, defino las 6 frecuencias como esas 6 funciones, ¿sí? Es una tabla que tiene 6 funciones que se definen de una manera de interpolación o interpolada. Y acá saco la raíz, bueno, toda esta cuestión después si querés te la explico bien de por qué uso esa notación, pero bueno, esta raíz tiene que ver con que vos lo que vas a hacer es no tomar los autovalores, sino la raíz de los autovalores. ¿Está bien? Bien. Eso es matemática, no, pero estoy explicando más. Bueno, lo hago y después lo que voy a hacer es graficar la rama 1 y la rama 4. Mira, se hizo rápido porque es el cálculo chiquitito. ¿Sí? 20 por 20 por 20 es un cálculo chiquitito. Ahí gráfico la rama 1. Fíjate que acá lo pone, me parece que como toma en orden creciente, la 1 es la que tiene en orden decreciente los autovalores más altos. O sea que si yo grafico la 1 es la que está arriba. Bueno, acá no se nota, pero fíjate los valores que van entre 6 y 7,5. Sí. ¿Sí? Y la 4 va entre 0 y 5, 6. ¿Está bien? O sea que la 4 es la acústica, ¿sí? Y la 1 es la óptica. Bien. La 1 es la óptica. Bueno, está clarito ahí. Fíjate que se ve bien, bien, bien clarito el tema del modelo de Debye y el modelo de Einstein, ¿sí? El modelo de Einstein, una constante la rama, ¿sí? Aproxima con una constante la rama
óptica. Sí, en realidad son 3 ramas, ¿no? Porque son 6 funciones, pero están degeneradas. Y el modelo de Debye con una lineal, ¿sí? La rama acústica. ¿Está bien? Bueno, una cosa que se podría hacer de acá es ver qué velocidad se toma para usarlo en el modelo de Debye y qué velocidad se toma y qué omega se toma para usarlo en el modelo de Einstein. ¿Está bien? Entonces lo que podríamos hacer nosotros, como nos interesa algo que es cercano al origen, es en vez de graficarlo en ese espacio, en algo mucho más cercano al origen, podría ser, podríamos poner acá 20, en vez de ir de 2pi, de menos 2pi a 2pi, podría hacer esto. ¿Entiende lo que estoy haciendo? Y acá el incremento sería 4pi en total, dividido 20 de antes y 20 de ahora. ¿Ah? Entonces, y acá estoy, en vez de ir de menos 2pi a 2pi, lo que estoy yendo es de 2pi sobre 20, de menos 2pi hasta 2pi sobre 20. Y como incremento le estoy poniendo 4pi sobre 20, que era lo de antes, y dividido 20. ¿Tá? Es para ver más cerca del origen lo que pasa. Es para ver cómo de ahí saco la información que uno necesitaría si quiere usar el modelo de Einstein o el de Debye. Acá lo haría lo mismo. Haría lo mismo. Y acá, bueno, acá va sobre 20, ¿no? Grafico en ese lugar. Va a estar definido. No se ve nada porque estamos cerquita, ¿sí? Entonces uno tendría que quizás graficarlo por separado. A ver el 4. Bueno, de acá uno tendría que tomar las velocidades. Esto, en teoría, es perfectamente... aunque el problema no es un problema con simetría esférica, cerca del origen el problema es con simetría esférica, porque cerca del origen, ¿sí? El diamante es un sólido elástico. ¿Está bien? Cerca del origen el espacio recíproco, ¿no? Por lo que habíamos dicho. ¿Está? Así que el gradiente, uno podría ver cómo es el gradiente de la función en cada una de las direcciones, x, y, z. Fíjate que esto, ojo que acá no estamos graficando, ¿sí? Estamos parados en el plano kz igual a 0. O sea, aparte que este es un problema tridimensional, no es un problema en 2 dimensiones. ¿Sí? No es un sólido en 2 dimensiones. O sea que para poder ver algo, lo vemos así. Entonces uno lo que podría hacer es calcular el gradiente de este omega, que es el omega 4, en kx, ki, kz. Acá tenemos que poner las variables cuáles son. Kx, ki, kz. ¿Okay? Y si queremos ver la componente x del gradiente sería esta. Bien, eso va a dar una función. Uno lo que podría hacer es graficar esa función. En el caso solamente en la dirección x. O sea que acá cae. O sea, primero lo evalúa. Por eso hay que ponerlo así. No sé si uno lo pone directamente funcionará, pero así seguro funciona. Uno primero deriva y después evalúa, ¿no? Siempre hay que hacer así. Así está 0 y vamos a graficar en kx entre 0
yo qué sé, pi sobre 10. Eso me daría un gráfico de la velocidad en esa zona. ¿Está bien? Bueno, mira, y por suerte pasa acá algo que cuando haces cosas numéricas sucede. Acá tendría que ser una constante, ¿está bien? O sea, en el origen, en la dirección X, esto tendría que ser una constante, pero fíjate que acá se dispara en el origen, así que uno en realidad lo que tendría que tomar es esta constante, ¿sí? Es esta. Uno después puede ver numéricamente por qué ocurren esas cosas, no es la idea. Entonces, que en vez de graficado en celo, podemos graficarlo desde 0.05. Me fui. Ponele. Y ya ahí tengo el valor. Yo lo que tendría que tomar es, esa sería la velocidad de grupo, ¿sí? En la dirección X. Pero por la simetría de problemas, si hago lo mismo en la dirección Y, ¿está bien? Me tendría que dar también 1,527. Para hacer lo mismo en la dirección Y, uno lo que podría hacer es acá ver la componente solamente en Y, ¿no? Y acá poner kx en 0 y kz en 0 y acá kx, ¿no? KI. Me va a dar lo mismo. Sí. No me dio nada. Ah, no, pero se me coló esto. ¿Está? Me tiene que dar lo mismo. Ahí está claro entonces que la velocidad de grupo, o sea, que el omega en el origen, no depende de kx, kz, depende del k, del módulo de k. ¿Sí? En toda la dirección va a valer 1,527 y ese sería el valor que uno usaría si quiere aplicar el modelo de Debye al cálculo del calor. ¿Está bien? Después podríamos también calcular la frecuencia, a ver cuánto vale la frecuencia para... La frecuencia es directamente la función evaluada en 0. Pero eso se puede obtener directamente del gráfico. A ver, grafiquemos este para la... Y bueno, ahí está, vale 6 y pico. ¿Está bien? Fíjate que si bien parece que varía mucho, si vos te fijas en el eje Z, ¿sí? Que hay poca variación. 6. Claro, y ese 6 seguramente, acordate que el omega 0 era, o sea, era como una especie de representante del omega del resorte interno que había. ¿Está bien? En este caso, uno podría decir, o sea, básicamente ese omega tendría que ser algo así como raíz de K sobre M. ¿Está bien? Sí. Nada más que nuestro problema era más complicado. Quizás ese 6 se puede interpretar usando estos datos. ¿Está bien? Bueno, ahí sí, este un medio me complica un poco el análisis. Pero fíjate que como, si uno quiere así verlo de mal y pronto, tenés una constante de resorte 3, ¿sí? Y tenés una masa, claro, no podés decir que ni es uno ni un medio, ¿sí? Ahí tenés que usar masa reducida. Pero bueno, si uno cierra un poquitito los ojos, fíjate que está bien, es un valor razonable que te dé 6. Eso, si querés, lo podemos ver después. Pero básicamente es la constante elástica o la frecuencia de la constante elástica o de la fuerza elástica que está actuando internamente. Es como que están desacoplados en el modelo de Einstein. Están desacoplados los sitios. O sea que estos resortes, estas constantes, no se tienen en cuenta. Esas son las que acoplan los sitios, ¿no? Porque conectan los rojos con los rojos y los rojos están en diferentes sitios y conectan los negros con los negros que están en diferentes sitios. No sé. Sí, a ver si. Es una forma, es para verlo. Después, si uno quiere cuantificarlo esto un poquitito mejor y entender un poco más, hay que hacer un poquitito más de cuentas. Si uno hubiese puesto acá cosas más sensatas, quizás era más directo. ¿Se entendió?
¿Sí? Sí. Esto sería una posibilidad de extraer los datos, ¿sí? Y aplicar el modelo. Nosotros no vamos a aplicar el modelo, lo que vamos a hacer es, eh, fíjate que en ese modelo del de Bayes, el de Einstein, como es, no es el modelo general en donde uno tiene que conocer la primera zona de Brillouin para hacer el cálculo. ¿No? No lo tienen que conocer, ¿sí? En el, Sí. en el modelo de Debye es como que vos agarrás la integración en una esfera, ¿sí? Y en el modelo de Einstein más fácil, simplemente tenés n osciladores, haces la cuenta sobre un oscilador y multiplicás. ¿Está bien? Ujú. En un modelo, o sea, en la situación real, uno lo que tiene que hacer es, o si trabajás con, a ver, voy a pasar acá, voy a pasar al libro, podría pasar. Ahí te va a marear con la velocidad. Esto era en una dimensión. Modelo de Debye. Fíjate que uno acá cuando hace la integral, vamos a ver el caso general. El caso general, uno, bueno, acá no lo hace como lo hice yo. No, o sea, está bien, usa la misma. A ver, voy a pasar al otro. A ver si ahí aparezco. Sí. Bueno, y le pego con este pizarrón porque está relacionado. ¿Qué era lo que quería explicar? Ah, o sea, nosotros dijimos, bueno, nos creamos la densidad de estados. La densidad de estados es para usarla en este cálculo, por ejemplo, de la energía. ¿Ok? Menos, no, menos siempre pongo menos. Beta h barra omega menos 1. Y esta integral le va desde 0, porque las frecuencias, el espectro donde está la frecuencia va de 0 a infinito. ¿Está bien? Esta sería la energía. ¿Ok? Entonces, uno si quiere calcular la energía y después el calor a partir ¿sí? del D, lo puede hacer, pero tiene que conocer el D. Y conocer el D significa hacer esta cuenta. Ojo que esa energía tiene que ir, ¿sí? sumada sobre todas las ramas que hay, distinguiendo también las polarizaciones. O sea que esta energía tendría que ser una sumatoria sobre P, con P igual a 1 hasta 3P grande. Y habría una densidad de estados para cada una de las ramas. Sería así la fórmula. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ro? Sí, estaba hablando y tenía el micrófono silenciado. ¿Está bien? Eso te acordás. Sí, sí, Ahora, sí. el tema es que para calcular este D, en realidad, para un caso como el que estamos haciendo nosotros, es un lío, porque uno tendría que calcular esto. ¿Está bien? Sí.
Entonces lo que más conviene hacer acá es ir un poquitito para atrás. Si uno va un poquitito para atrás, cuando deducimos esa fórmula, un paso previo, uno lo que hacía era sumar sobre los K permitidos. Sí. ¿Está bien? Uno sumaba sobre los K permitidos. ¿Te acordás que estos K permitidos venían de la idea esa piola de replicar el cristal? Sí. ¿Sí? Ujú, Y esos K permitidos eran K que ocurrían en la primera zona de Brillant. ¿Está ujú, bien? sí. O sea, antes de replicar el cristal, los K tenían que pertenecer a la primera zona de Brillant, porque si no se repetían las soluciones. Sí. Ahora los discretizamos, ¿sí? Y por eso es una sumatoria. Ujú, Y bien. después sumábamos sobre las ramas, ¿está bien? Y cuando hacíamos esas cuentas, ahí estábamos sumando todos los estados posibles y para cada uno de esos estados uno contabilizaba la energía de ese estado, ¿sí? Y la cantidad de fonones que había en cada uno de esos estados. Sí. O sea, esto también era súper general. ¿Está bien? Ujú, sí. Eh, Así que uno podía calcular la energía así. Entonces, acá, como lo hice yo en el matemática, usé la última formulita y lo que sí hice es esta sumatoria sobre los K permitidos, la reemplacé por una integral en la primera zona de Vivian, usando el truco de siempre, usando el truquito de que multiplico, ¿viste? Como lo que uno hace en la suma de Riemann, que es multiplicar y dividir por uno y reescribir. A ver, suponete, a ver si se entiende. Si vos tenés una sumatoria sobre los K permitidos, esa sumatoria de los K permitidos es una sumatoria de cierta cantidad A sub K. Sí. ¿Está bien? Ujú, Entonces uno puede decir, bueno, yo puedo escribir a mí, nadie me dice que yo no puedo hacer esto. sí. ¿Ok? Ujú, Entonces, sí. yo lo que hago es, uno de los K, uno delta K lo saco afuera y el otro lo dejo adentro de la sumatoria. Sí. Ahora, yo lo que hago es la suposición de que este A varía poco con respecto a K en muchos delta K. Bien. ¿Se entiende? Bueno, si uno varía, si ese AK varía poco, Ujú, entonces yo puedo escribirlo esto como 1 sobre delta K por la integral en la primera ujú, zona de S ahora pensado como función de K sí. por diferencial K. Ese es el truquito que uno hace cuando ¿sí? Pasa Ujú, de... Bien, entonces la energía quedaría, la integral, primera zona, sería un diferencial al cubo de K, porque estamos en un problema en 3 dimensiones. ¿Mm? sí. Una sumatoria de P igual a 1 a 3P grande. ¿Sí? Y acá sería un H barra, lo mismo, acá sí quedaría lo mismo. Ah, y me falta el delta K, ¿no? Ahora lo escribo. Eh, claro, que eso era justamente 2pi al cubo sobre B. Sí. O B sobre 2pi al delta K. No, me parece que es al revés. B al revés. Claro, si no estábamos sonados. Quedaría así. ¿Está bien? Sí. ¿Cuál es la complicación? O sea, acá la dificultad que se va a presentar, ¿sí? En ese cálculo es el cálculo de la primera zona, porque es un diamante, ¿sí? Sí.
Y el cálculo de la primera zona de un diamante es complicado, por eso uno lo hace a mano, pero está bueno hacerlo porque uno haciéndolo se da cuenta de sí, realmente qué es lo que es la primera zona. Así que pasamos ahí de vuelta en matemática. ¿Vos lo escuchás a mi hijo gritando? Sí. Dios mío. Bueno, entonces, acá lo hice. A ver, primero que todo, ¿qué es la primera zona de Brillouin? La primera zona de Brillouin es la zona encerrada entre todos los planos de Bragg. Sí. Eso lo tenés, ¿no? Claro. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces uno lo que puede hacer, uno lo que va haciendo es tomando todos los planos, o sea, tomando todos los planos de Bragg y viendo, o sea, tomar el espacio que está más cerca del origen y quedarse con ese espacio. Entonces uno lo que va haciendo después es una intersección de esos espacios y se construye Sí. la primera zona de Brillouin. Entonces, desde el punto de vista analítico, como cálculo, ¿no? Como, sí, en papel es muy difícil hacerlo. Pero en una computadora es fácil porque el cálculo básicamente no lo hace uno. ¿Tá? Entonces, Bien. lo primero, para ir viendo más o menos cómo hice eso, lo primero que hice fue, esto lo voy a explicar, vamos a ir un poquitito más rápido, porque si me pongo a explicar todo esto. Bueno, fui tomando los planos de Bragg de los primeros vecinos. Volví a repetir porque se me cortó y tuve que volver a entrar. Bueno, no, o sea, en resumen, lo que hice acá fue agarrar los primeros vecinos del origen, Sí. ¿sí? Ahora, acordate que no existe, cuando vas a hablar de la primera zona de Brillouin, no existe la base, estamos hablando de la red recíproca. Sí. En la red recíproca ya dejaron de existir, o sea, la base no tiene sentido. Cuando está hablando de la red recíproca, está hablando de la red de Bravais original. ¿Está Bien. bien? O sea, que estamos hablando de una red de Bravais FCC, que es la que uno usa en el diamante. Sí. Sí, sí, sí. Perdón. La red directa es FCC, la red recíproca, lo que vamos a tener como base es una BCC, porque la recíproca de la FCC era la BCC. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, ¿Mm? sí. O sea que lo que vamos a tener nosotros en realidad es una red BCC. Tenemos que calcular la primera zona de Brillouin en esa red, en la BCC. Bien. Entonces, uno lo que hace es, en esa red BCC se para en el centro y se va fijando la cantidad de vecinos que tiene. Bueno, primero toma los primeros vecinos. Sí. Los primeros vecinos resultan ser 8. Agarra todos los planos y se queda con la región que encierran todos esos planos. Sí. ¿Sí? Entonces, se fija cuánto da. Y lo que da es, bueno, va a tener que hacer Después cualquier cosa, si yo todo esto lo hacía pensando en un trabajo práctico ahora o al final, ¿está bien? Para que se pudiera hacer algo, ¿no? Más elaborado. Pero el hecho de que no puedan haber instalado matemática, bueno, fíjate. Ahí tomamos los 8 primeros vecinos, ¿sí? Y voy intersecando los planos. Ahí en el borde quedó algo raro que debe ser por la discretización de esto. Pero uno se queda con eso. La pregunta es, ¿eso ya es la primera zona Brillouin? Uno lo que tendría que hacer es hacer lo mismo con los segundos vecinos, acoplar eso, y si queda lo mismo, ya está, eso es la primera zona Brillouin. Bien. ¿Se entiende? Bueno, Sí. eso es lo que uno hace acá. Entonces, va a los segundos vecinos, que ahora son 6, ¿sí? Y lo que le queda, mira, todavía está calculando, pero ya quedó esto de la vez pasada, lo que le queda es esto, ¿sí? Y esto efectivamente es la primera zona de Brillouin. Para confirmarlo, uno lo que hace es ir a los terceros vecinos y ver que obtiene lo mismo.
¿Está bien? No, Sí. A ver. ahí está calculando todavía, bueno, pero acá ya se muestra. Fíjate que agregando los terceros vecinos, que serían los amarillos, ¿está Sí. bien? Imagínate que hacer esto no es sencillo porque ya de entrada ir viendo cuáles son los terceros vecinos ya se complica un poco. Sí. ¿Está bien? Pero hay que hacer. Es la parte, ¿sí? Parte práctica de la materia. O sea, pero por ejemplo, si Em, uno tuviera un caso, este caso así, y uno tuviera que hacer a mano digo, de lápiz y papel. no, no, Es, yo lo que no, lo de sí, a lápiz y papel sería interesante que sepan cuántos primeros, segundos y terceros vecinos hay, ujú, porque te sirve para construir la primera zona de Brillant, que es donde vos haces el cálculo de la propiedad. sí. ¿Está bien? Ahora, construirte la primera zona de Brillant como la estoy construyendo yo, eso no. ¿Está bien? No, Ujú. pues eso requiere, digamos, eh, es otra materia, o no sé si es una materia, es laburo, digamos. Pero sí, la idea es que una vez que ya lo tenga, yo ya tengo un programita que lo hace, y ya con esa primera zona de Brillant, ¿sí? Acá me fijo, acá lo que hago es confirmar, digamos, que tienen, el primer cálculo, fíjate que tiene un volumen de 36 pi al cubo, el segundo cálculo un 32, y ya esto te está diciendo que ya tengo la primera zona de Brillant. ¿Está bien? Bien, sí. Esto simplemente es la... Y esta es la zona. Me calculo la zona, lo defino como una región implícita dada por un montón de desigualdades, que son todas estas que te aparecen acá. O sea, esta sería, ¿sí?, la definición de la primera zona. ¿Está bien? A partir de desigualdades. Es un lío, Sí. imagínate eso hacerlo a mano. ¿Está bien? Pero por lo menos te transmito o no digamos, el poder que tiene de hacerlo esto de esta manera, si no uno se vuelve loco. Bueno, defino la primera zona, ¿sí? Y ahora ya sí puedo, o sea, ya tengo mi región en donde tengo que integrar. Esto Bien, simplemente es un grafiquito ¿sí?, una forma de graficarlo. Lo grafico, ahí puedo ya, fíjate qué fácil uno puede definir una integral numérica, ¿sí?, de cierta función f, y lo único que tenés que especificar acá dónde está la zona, ¿está bien? bien. Y Ujú. por ejemplo, si uno grafica, o sea, uno calcula la función identidad, o sea, estaría calculando simplemente el volumen, Sí. lo que te da como volumen es exactamente ese numerito que yo lo había calculado antes, que uno lo calcula numéricamente lo mismo. A ver, si no es lo Ujú. mismo. ¿Ves? Sí. 992.01, 900, ¿ves? Son verificaciones. Listo. Bien, Entonces, uno, bueno, quiere calcular el calor específico, uno termina derivando con respecto, o sea, uno tiene que tener en claro cómo es la derivada, ¿sí?, de eso, que es lo único que depende de la temperatura. Y acá yo lo que hago es calcular, como te dije, el calor específico. Le doy esto que era el 1 sobre delta K, sí. ¿está bien? Ujú. Integro sobre, hago la integral ya sé que está definida en la zona 1, que es la primera zona Brillant, ¿sí? Y lo que integro es esta cantidad. Esta cantidad es lo que yo calculé acá, ¿sí? Para calcular directamente el calor específico. ¿Está bien? Sí. Acá yo lo pongo el H bar y la constante de Boltzmann o sea, como parámetros, ¿sí? Después cuando haga el cálculo. Ujú. Acá hago de vuelta, distribuyo sobre los... Acordate que ahora tengo que hacer este cálculo sobre la primera zona de Brillant numéricamente para cada valor de la temperatura, ¿sí? Para obtener la dependencia con la temperatura. ¿Está Sí. bien? Ujú. De vuelta, distribuyo las definiciones a los diferentes procesadores, ¿sí? Y voy haciendo los cálculos y voy haciendo, bueno, acá aparecen un montón de warnings, ¿sí? Pero bueno, me dice, mira, estoy calculando, me está dando 46 y el error que tengo es de 0,04, 0,00. Está re bien, ¿sí? Sí. Bueno, voy calculando y obtengo los primeros valores. Obviamente, fíjate que cuando yo hago este cálculo estoy tomando como constante de Boltzmann
y como la h de Planck y la constante de Planck 1 y 1. ¿Sí? Sí. Pero es simplemente porque yo quiero ver que esté funcionando. Ok. Uno va haciendo las cuentas, uno lo hace, fíjate, entre una temperatura, que andás a ver, ¿sí? A qué temperatura corresponde, eso lo hice a último momento. Estaría bueno hacerlo bien a escala. Acá estoy haciendo entre una temperatura de 0,05 y 1, con este salto. Bien. Y después voy aumentando el rango porque esto va tardando tiempo, y más si uno, acá es, acordate de 800 puntos, si uno quiere mejorar el resultado tiene que tomar más puntos, pero fíjate que la curva va dando bien. Bueno, y al final hice un montón. Bueno, y son las curvas que van apareciendo. O sea que sobre esto estaría bueno, si queda tiempo, ir mejorándolo. Y no solamente para obtener el comportamiento, sino para ya tener algo que tenga más sentido desde el punto de vista de lo que sucede experimentalmente. ¿Está bien? Sí. Bien. Tomamos descansito y después vemos qué hago, porque ya estaríamos. A ver, ya estaríamos